Hola, soy el doctor Álvaro Martínez y vamos a hablar de traumatismos genitourinarios. Los traumatismos se definen como la lesión de un órgano o tejido por acciones mecánicas externas. La evaluación multidisciplinaria del traumatismo es clave para prevenir la mortalidad y reducir la morbilidad. Por orden de frecuencia y en referencia al aparato genitourinario, el órgano más frecuentemente afectado es el riñón, ¿sí? Seguido por la vejiga, la uretra, los testículos y los uréteres, en ese orden, ¿sí? Actualmente la observación es la conducta a seguir en la mayoría de los traumatismos renales, dado que la mayoría de estas lesiones son leves y pueden ser manejadas de manera conservadora. Los traumatismos del aparato genitourinario pueden presentarse de forma abierta o cerrada, siendo esta última la más frecuente, la forma cerrada, ¿sí? Los mecanismos de producción generalmente son por contusión directa o por contusión indirecta, ya sea por contragolpe o desaceleración. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, un choque de frente es una contusión indirecta. El daño se produce por desaceleración o contragolpe. Obviamente, cuanto mayor sea el impacto, ya podremos tener contusión directa, pero la mayoría de las veces el daño es por contusión indirecta, ¿sí? En cambio, si tenemos un accidente donde un auto viene de frente y el otro de costado, el que recibe el impacto de costado recibe un traumatismo por contusión directa, ¿sí? Bueno, los tipos de trauma pueden ser cerrados y o abiertos, como habíamos dicho. Los cerrados generalmente son producidos por accidentes de tránsito, golpes con objetos, deportes de contacto, aplastamiento, caídas de altura. Los abiertos generalmente por cualquier herida punzante, armas de fuego, arma blanca. Aquí tenemos unas imágenes mostrando los tipos de contusión, con contusiones cerradas. Esta es una abierta, ¿verdad? Aquí vemos un estallido renal, bueno, vamos a hablar más adelante de eso, ¿sí? Bueno, entre el 5 y el 10% de los traumatismos abdominotorácicos comprometen el árbol urinario, principalmente el riñón. Como vimos siempre, al comienzo, el órgano más afectado es el riñón, ¿sí? Ahora bien, el 98% de los traumas renales pueden manejarse de manera conservadora sin llegar a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Representan solamente el 3% de las internaciones por traumatismos. Es más frecuente en hombres que en mujeres, 3 a 1, y cerca del 90% son cerrados, ¿sí? Se vio que es mayor la frecuencia en hombres debido a que los hombres practican más deporte de contacto, también hay más conductores de motocicleta, y aparte de eso que los hombres de por sí son menos cuidadosos que las mujeres, ¿sí? Esta es la clasificación de los traumatismos renales. Tenemos el grado 1, donde hay una contusión, hay hematuria macroscópica o microscópica. Los estudios urológicos generalmente son normales, ¿sí? Podemos tener un hematoma subcapsular no expandido sin laceración del parénquima, ¿sí? Eso es lo más importante, no hay laceración del parénquima. El grado 2 tenemos un hematoma perirenal no expandido que está confinado al retroperitoneo renal, ¿sí? Está dentro del retroperitoneo renal. Aquí vemos una laceración es menor de 1 centímetro, ¿sí? Pero no llega hasta el sistema colector, ¿sí? Una laceración menor de 1 centímetro y el sistema colector se encuentra indemne. En el grado 3 tenemos una laceración mayor a 1 centímetro de profundidad en la corteza renal sin ruptura del sistema colector o extravasación urinaria, ¿sí? Entonces, el grado 2 menor a 1 centímetro, grado 3 mayor a 1 centímetro de profundidad, sin laceración del sistema colector, ¿sí? Ahora bien, en el grado 4 hay una laceración del parénquima que se extiende a través de la corteza renal, la médula y el sistema colector, ¿sí?
Tenemos una lesión del tronco de la arteria o vena renal con hemorragia localizada y puede haber trombo de los vasos renales, ¿sí? Cualquiera de estos es un grado 4, ¿sí? Independientemente si tenemos una laceración que llega hasta el sistema colector, es un grado 4, o si tenemos una lesión del tronco de la arteria o vena renal con hemorragia localizada o trombo de los vasos renales, también es un grado 4, ¿sí? Ahora, el grado 5 es un riñón completamente destrozado. Ahí hablamos de estallido renal, ¿sí? Podemos tener un riñón completamente destrozado o también si hay una abulsión del hilio renal con desvascularización del riñón, también es un grado 5, ¿sí? Acá tenemos todos los grados, otra vez para ir repasando. El grado 1 es un hematoma subcapsular sin laceración del parénquima. En el grado 2 tenemos una laceración del parénquima menor a 1 centímetro. En el grado 3 tenemos una laceración del parénquima mayor a 1 centímetro, pero sin compromiso todavía del sistema colector. En el grado 4 sí ya tenemos una laceración eh, involucrando al sistema colector o una lesión del arteria o vena renal con hematoma o trombo localizado, ¿sí? Y en el grado 5 ya tenemos un estallido renal o una abulsión total del hilio renal. Bueno, ¿qué hacemos? La evaluación inicial, como en todos los traumatismos, asegurar la vía aérea, control de hemorragias, estabilización hemodinámica, reposición de líquidos por vía periférica, si es que se puede hacer en el lugar, aproximación diagnóstica de los órganos comprometidos. Esto se logra por anamnesis, el mecanismo del traumatismo, evaluación de la presencia de shock del paciente. Hay que interrogar a los testigos del accidente, a los familiares, a la gente que lo encontró, que lo trajo a la urgencia, ¿sí? Todo eso debemos ir explorando para determinar el grado del traumatismo, ¿sí? Ahora vamos al diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de la lesión renal se realiza sobre la base de la anamnesis, el examen físico, laboratorio y estudios imagenológicos. La macro o microhematuria nos hacen sospechar de una lesión del aparato urinario, aunque también podemos encontrar traumatismos que no están acompañados de hematuria, ¿sí? Por eso debemos recurrir a las imágenes complementarias. Entre ellas tenemos la ecografía que identifica la presencia de un hematoma retroperitoneal, pero no logra descartar lesiones del parénquima del sistema colector ni lesiones vasculares. Tenemos la TAC con contraste, que es el método de elección, es el gold estándar para traumatismo genitourinario, ¿sí? Entonces, si podemos solicitar, debemos de solicitar una TAC con contraste. También tenemos una la urografía intravenosa, que está un poco en desuso, y la arteriografía renal, ¿sí? Estos son métodos que se utilizaban anteriormente, pero con el advenimiento del TAC con contraste se fueron dejando un poco de lado, ¿sí? Acá tenemos unas imágenes de unas tomografías contrastadas. En la imagen de la izquierda les encerré en círculo una imagen del hematoma subcapsular y en la imagen de la derecha les señalo con flecha una laceración renal para que vean cómo se ve en la tomografía. Vemos en la siguiente imagen. En las siguientes imágenes vemos en la número 1 una laceración del parénquima renal, un hematoma perirenal. En la número 2 vemos un estallido renal, como no se puede diferenciar el riñón del hematoma circundante. En la número 4 vemos una extravasación del contraste. Como ven, todo eso blanco que se ve por encima del riñón es contraste que salió de la vía excretora. Por ende, hay una ruptura del sistema colector, ¿sí? En las siguientes imágenes vemos la 1, la 2 y la 3, donde el mismo paciente, y son diferentes fases de la tomografía contrastada.
Muestro para que vean lo importante que es la tomografía contrastada. Porque en la 1 y la 2 aparentemente hay un hematoma perirrenal nomás. Sería inofensivo, vamos a decirle. Pero en la 3, en la fase tardía del contraste, vemos como hay una fuga total del contraste, ¿sí? Y en la imagen número 4 vemos una urografía intravenosa, ¿sí? En la flechita más pequeña nos muestra la extravasación del contraste y la más gruesa nos muestra un catéter doble J que está instalado ahí. ¿Cuál sería la conducta? La conducta a seguir ante un traumatismo renal está en relación directa con la categoría de la lesión, el estado clínico del paciente y con la existencia o no de lesiones asociadas, especialmente abdominales, ¿sí? La mayor parte de los traumatismos renales cerrados se pueden manejar con conducta expectante, no quirúrgica. Las lesiones abiertas, particularmente por arma de fuego, requieren exploración quirúrgica más frecuentemente por las lesiones asociadas y no por las lesiones renales. El tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar de las indicaciones absolutas y las indicaciones relativas. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas? Si tenemos un sangrado arterial persistente, ¿sí? Una expansión del hematoma perirrenal y un hematoma perirrenal pulsátil. Todo esto se correlaciona con el estado clínico del paciente para tomar la decisión, ¿sí? Las indicaciones relativas son la extravasación urinaria, presencia de tejido no viable, diagnóstico diferido de la lesión arterial, lesión de arteria segmentaria o una estadificación incompleta. En el tratamiento quirúrgico, el abordaje siempre debe ser abdominal. ¿Por qué? Porque tenemos un control vascular precoz, ya que podemos acceder inmediatamente y reparar el ilio renal, ¿sí? Tenemos una exposición total del riñón, podemos hacer un debridamiento de tejido no viable, eh, hemostasia, ligadura de cada vaso sangrante, un cierre hermético del sistema colector, una cobertura o aproximación del efecto de parénquima. Si la reparación renal pone en peligro la vida del paciente, debemos recurrir a una nefrectomía total. Entre las complicaciones que podemos encontrar tenemos la extravasación urinaria y puede provocar un urinoma. El urinoma es básicamente una, una colección de orina, ¿sí? Producto de la rotura del sistema colector. ¿Y qué hace esta colección de orina? Lo que hace es actúa como una masa comprimiendo, como el riñón está dentro del retroperitoneo, el urinoma se colecciona ahí y actúa como una masa comprimiendo a los órganos adyacentes, incluso el uréter, ¿sí? Puede haber una infección perirrenal, una pérdida de la masa renal y puede haber un sangrado tardío que se puede esperar dentro de los primeros 21 días, ¿sí? También puede haber abscesos perirrenales, hipertensión, una fístula arteriovenosa postraumática y una atrofia renal. Bueno, por orden de frecuencia, los siguientes son los traumatismos vesicales, ¿sí? Son raros, equivalen aproximadamente a menos del 2% de las lesiones abdominales que requieren de cirugía. Los mecanismos de producción pueden ser cerradas o abiertas, fracturas de pelvis, accidentes de tránsito, heridas de arma blanca o arma de fuego. Y también pueden ser iatrogénicas, procedimientos en pelvis, cirugías ginecológicas, reparación de hernias y resecciones transuretrales. La patogenia y la patología. Las fracturas de pelvis se producen fragmentos que perforan la vejiga. Si son extraperitoneales, la orina infectada puede provocar abscesos pelvianos profundos y severa inflamación pelviana.
Si la vejiga está llena y se produce un golpe en hipogastrio, puede haber filtración de orina intraperitoneal. Si la orina es estéril, no hay síntomas de inmediato, pero puede provocar una peritonitis química, que es una complicación clínica. Y si es con orina infectada, puede provocar una peritonitis bacteriana, que sí es de resorte quirúrgico. El diagnóstico de los traumatismos vesicales se hace mediante imágenes complementarias. Tenemos la radiografía simple, donde podemos ver fracturas de pelvis, melamientos en el abdomen inferior, cuando hay una extravasación de sangre o orina. También una cistografía o uretrocistografía si hay una sospecha de una lesión uretral y un ataque con cistograma retrógrado. En un paciente con sangre en el meato no se debe intentar instalar una sonda uretrovesical porque puede haber una lesión uretral. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los traumatismos uretrales. La cistografía consiste en hacer una placa simple del abdomen. Luego se llena la vejiga con 300 cc de contraste. Se hace una placa, luego se drena ese contraste y se hace una nueva placa, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos. En la imagen de la izquierda vemos la vejiga llena de contraste, luego se vacía ese contraste y vemos la imagen de la derecha, ¿sí? Evidentemente hubo una fuga de contraste porque el contraste queda retenido. En la siguiente imagen vemos cómo hay en el momento de cargar la vejiga ya se ve la fuga de contraste. En esta imagen vemos cómo hay fuga de contraste a la cavidad abdominal. Todo eso que está encerrado en círculo es contraste que está fugando hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Esta es otra imagen. Acá tenemos un corte axial de una tomografía contrastada donde vemos lo que está encerrado en amarillo es contraste dentro de la vejiga. El circulito verde es el globo de la sonda vesical que se le instaló al paciente. Y lo que vemos en rojo es contraste que escapa de la vejiga hacia el retroperitoneo. Y lo que vemos encerrado en celeste es contraste que escapa hacia el peritoneo. En la siguiente imagen tenemos cómo se ve un traumatismo vesical, ¿sí? Bueno, las medidas médicas. ¿Qué medida vamos a adoptar ante un traumatismo vesical? Si hay una pequeña extravasación, entonces se coloca una sonda, ¿sí? Sin cirugía ni talla vesical. Se coloca una sonda. Como la orina es estéril, esa pequeña cantidad de orina que extravasa se va a reabsorber, no hay ningún inconveniente, se coloca la sonda, ¿sí? La sonda se deja por 7 a 10 días, que es el tiempo en que el urotelio va a estar totalmente regenerado, ¿sí? Tenemos que evitar la infección del hematoma pelviano, por eso se usan antibióticos y también debemos cuidar el sangrado vesical y la probable retención por coágulo que puede haber si hay un sangrado vesical. En ese momento debemos evaluar un lavado vesical, ¿sí? Obviamente si hay una rotura importante, ¿sí? de la vejiga, hay una solución de continuidad importante, obviamente no vamos a hacer un lavado vesical porque todo ese lavado puede ir ya sea a cavidad peritoneal o al retroperitoneo, ¿sí? No queremos eso. Entonces, en ese caso, si el sangrado es muy importante, debemos ir a cirugía. Bueno, si es extraperitoneal, como dije, vamos a expectar con una sonda, ¿sí? Se coloca la sonda si es pequeño el orificio. Si es muy grande, debemos ir a cirugía. Y si es intraperitoneal, vamos a cirugía siempre. ¿Por qué? Porque va a haber una fuga de orina hacia el peritoneo, que como ya vimos nos puede dar una peritonitis química o una peritonitis bacteriana, independientemente de si la orina esté infectada o no.
pronóstico, ¿qué es lo que vamos a esperar en un traumatismo vesical? Si tenemos un tratamiento adecuado, es de buen pronóstico y es de resolución espontánea, solamente que debemos colocar la sonda para que esto sea factible, ¿verdad? Si hay una laceración del cuello vesical, podría haber una incontinencia temporal que cuando se regenera el tejido también se va a recuperar otra vez, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos una cistografía a los 10 a 14 días post sondaje, ¿verdad? Si no extravasa, se retira la sonda, y si hay una extravasación, se vuelve a repetir el mismo proceso, se realiza una cistografía al día 21, otra vez, ¿sí? Si es postquirúrgico, o sea, si el paciente llegó a cirugía por el traumatismo vesical, se realiza la cistografía a los 7 a 10 días postoperatorios. Bueno, eso fue todo de traumatismos vesicales. Ahora vamos a hablar de traumatismos uretrales. Esto sí que es extremadamente raro, más aún en mujeres por la anatomía, ¿verdad? La uretra de la mujer es mucho más corta que la de los varones. La uretra mide en mujeres entre 1 y 3 centímetros, hasta 3 a 5, dicen algunos textos, y en varones entre 15 y 20 centímetros. También por las relaciones anatómicas, vamos a ver una imagen más adelante. La uretra masculina es mucho más extensa y tiene varias porciones que vamos a ver en la imagen. Tiene la porción prostática, membranosa, la uretra vulvar y peneana y la fosita navicular. En relación a los traumatismos, se clasifican en anterior y posterior. El siguiente gráfico es muy ilustrativo, quiero que lo estudien con atención. Como vemos acá, nos muestran todas las partes de la uretra. Ahora tenemos la uretra prostática, la membranosa, la uretra vulvar, que es ahí donde hace la curvita, la uretra anterior y la fosita navicular, que es en la punta del glande, ¿verdad? Bueno, a fines prácticos, los traumatismos uretrales se clasifican en uretra anterior y uretra posterior. La uretra anterior está formada por la uretra vulvar y la peneana, y la uretra posterior por la membranosa y la prostática, ¿sí? Entonces, como vimos, los traumatismos de uretra son más frecuentes en el adulto joven por accidentes, mayormente en el sexo masculino por la longitud de la uretra y también por el ligamento puboprostático. Las etiologías pueden ser por accidentes automovilísticos, atropellamientos, golpes en región perineal, caídas horcajadas y también iatrogénicas, ¿sí? Por ejemplo, al instalar sondas uretrovesicales, es muy frecuente que haya traumatismos de la uretra por falta de lubricación y también por una técnica inadecuada en el procedimiento, ¿sí? Por eso es muy importante que aprendan a sondar. Cuando tengamos clases prácticas, van a aprender la forma correcta de sondar, y eso es algo que deben afianzar porque van a seguir sondando pacientes el resto de la carrera. Bueno, la etiología es sobre fractura bilateral de las ramas pubianas. Hay un diafragma urogenital que actúa como una guillotina en el momento de un accidente. Hay diastasis del pubis, acción directa de fragmentos óseos sobre la uretra y también armas de fuego. Son 6.5%. Como vemos en esta figura, ese es el diafragma. Y como vemos en la figura A, está el ligamento puboprostático que está encerrado en un círculo. Y como ven en la imagen B, en la siguiente de al lado, cómo desaparece la uretra porque fue arrastrada por el pubis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Hay una uretrorragia en el 80% de los casos, dolor en el bajo vientre, en perineo en el 72%, imposibilidad para la micción en un 25% y un hematoma perineal escrotal.
cuando es una caída a horcajadas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La conducta inicial es una uretrocistografía. Si el paciente es un paciente politraumatizado, obviamente los órganos vitales son de prioridad. Entonces se le hace una talla vesical porque ante la sospecha de un traumatismo uretral no debemos sondar al paciente. Por eso habíamos visto anteriormente que si vemos sangre en el meato, debemos sospechar de un traumatismo uretral y no intentar sondar al paciente. ¿Por qué? Porque si el traumatismo es leve, nosotros intentando sondar al paciente podemos causar un problema aún mayor del que ya tiene. Entonces se le hace una talla vesical, se tratan los órganos vitales afectados, que son prioridad obviamente, y luego de eso se estudia la uretra, ¿verdad? Como con una uretrocitografía que consiste básicamente en inyectar contraste por la uretra hasta la vejiga. De esa forma vemos si hay una solución de continuidad, si hay fuga de contraste, como en esta imagen. Ven ahí cómo llega por la uretra hasta sería la uretra vulvar más o menos, y ahí hay una fuga total del contraste, ¿verdad? Más arriba, en círculo, semicírculo, vamos a decirle, está la vejiga cargada otra vez con el contraste. Pero acá en amarillo vemos como hay un stop y una fuga de contraste, ¿sí? En esta imagen vemos en rojo un stop de contraste de más o menos 1 centímetro. Acá vemos otra vez una fuga de contraste. Acá también, solo que acá se acompaña con un traumatismo vesical bastante importante aparentemente. Y aquí tenemos una imagen jocosa de un mecanismo de lesión autoprovocada. Ahora vamos a hablar de los traumatismos genitales externos. Según la clasificación pueden ser cerrados, penetrantes, superficiales y profundos. Pueden ser parte de un politraumatizado, que es la mayoría de las veces. Lesiones asociadas con recto, vejiga, uretra, cordón espermático. Y hay que hacer los estudios en base a la sospecha que se tengan, ¿sí? Es fundamental una buena historia clínica, si es posible, por el propio paciente y si no, por acompañantes, por familiares, por testigos del accidente, ¿sí? Y los objetivos básicos son preservar las funciones del pene y los testículos, para la erección y para la procreación. En el pene generalmente tenemos una contusión, depende mucho del agente causante, de la intensidad de la energía cinética, el estado de tumescencia del pene. Y si está flácido, hay lesiones superficiales, hematomas y otras más graves que son la avulsión de la piel del pene, ¿verdad? Que requieren también ya de cirugía plástica. Principal mecanismo de contusión es con el pene en erección durante el coito. También puede ser por masturbaciones salvajes, prácticas bizarras por algunos credos religiosos. ¿Y qué pasa? Como la túnica albuginia mide 2 milímetros de espesor, que disminuye a 0,25 milímetros de espesor durante la erección, lo que hace que sea mucho más frágil y propensa a romperse. Entonces se produce la fractura del pene. El paciente siente la rotura seguida de dolor, de tumescencia, desviación peneana por un hematoma y el diagnóstico es clínico, ¿sí? En casos dudosos se hace una cavernosografía, resonancia magnética para descartar lesión superficial vascular. La vena dorsal es la más frecuentemente lesionada, ¿sí? O sea, el diagnóstico diferencial es una lesión de la vena dorsal del pene. ¿Cuál es la diferencia? En la fractura del pene hay dolor y el paciente escucha generalmente un chasquido y el dolor muy intenso que sobreviene, ¿sí? Se forma un hematoma alrededor de todo el pene que es similar en la lesión de la vena dorsal, solo que hay hematoma, ¿sí?
pero no hay dolor y el paciente no escucha el chasquido. Hay lesiones uretrales asociadas en un 23%, que obviamente vamos a tener uretrorragia y hematuria si es que es el caso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una uretrografía si hay indicación de sondaje y una duda diagnóstica para estar seguro de que no haya una lesión uretral. El tratamiento quirúrgico acorta la convalecencia y evita secuelas como angulaciones y dolor durante las erecciones o disfunción eréctil, ¿sí? El tratamiento quirúrgico debe ser rápido. Ahora vamos a hablar de los traumatismos en los testículos. En los traumas cerrados podemos encontrar un hematoma en las fascias pretesticulares, una contusión. Podemos encontrar una torsión testicular, un dislocamiento o una ruptura testicular, ¿sí? Esto puede estar asociado a lesiones del epidídimo, el escroto y la uretra. Si hay un trauma de alta energía, puede haber hematoma, imposibilidad de distinguir entre testículo y epidídimo. Esto equivale a cirugía, ¿sí? La ecografía y la centellografía ante la sospecha de torsión o examen físico dudoso. Entonces, ¿qué consiste el tratamiento quirúrgico? En la exploración escrotal, drenaje del hematoma si lo hubiere, del hematocele, se hace un lavado y debridamiento y una reparación de la túnica albuginea. Se coloca un drenaje de Penrose por 24 a 36 horas y un antibiótico de amplio espectro por 7 días, ¿sí? Ante una amputación hay que considerar un reimplante hasta 8 horas post-trauma y si hay una avulsión total debemos evaluar el reimplante, ¿sí? El tratamiento conservador generalmente consiste en analgésicos, antiinflamatorios, compresas frías y un suspensor escrotal, ¿sí? Debemos mantener siempre el testículo elevado. Si es un trauma penetrante, el tratamiento casi siempre es quirúrgico.